Bueno, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Punto Arg, que es un espacio donde estamos conversando con expertos en educación, en inteligencia artificial, tratando de buscar la raíz de los temas, de los asuntos, haciéndonos preguntas filosóficas al respecto, profundas. Y hoy tenemos una edición muy especial. Vamos a hablar de las matemáticas en la educación. Y para ello nos acompaña una invitada de lujo. Ella es Laura Morera, matemática, doctora en didáctica, es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, con más de 17 años de experiencia en todos los niveles educativos y formadora de docentes a través de del proyecto InnovaMat. Bueno, con ella vamos a conversar sobre el presente y el futuro, que ya no se distingue presente y futuro, de las matemáticas en educación, cómo influyen las nuevas tecnologías, qué propuestas educativas actuales hay, cómo se puede incorporar la colaboración de los estudiantes dentro de los proyectos de matemática educativa y además la inclusión de las matemáticas en la edición del STEAMconf Barcelona, décima edición del STEAMconf Barcelona de este año, que va a tener a las matemáticas como protagonistas. ¿Cómo andás, Laura? Muy bien, muchas gracias por invitarme y nada, me hace mucha ilusión. Y todos estos temas que has comentado, pues a ver si vamos haciendo también reflexionar a los oyentes, ¿no? Un poco. Es un poco la idea, Exacto. porque las matemáticas históricamente eran un contenido que se daba de manera muy teórica. Los que estamos en educación siempre veíamos propuestas que son quizás de hace unos años, donde los chicos hacían cálculos, estaban sentados, cada uno hacía su cálculo y aprendía los contenidos, pero había poca vinculación, no sé cuál es tu opinión como experta en el área, pero había poca vinculación entre el contenido de las matemáticas y otros contenidos para Ujú, los cuales la matemática es muy útil. Y además también se vivenciaba como poco trabajo colaborativo. En cambio, ahora las nuevas pedagogías de la matemática tratan de acercar esta disciplina o este campo del saber a propuestas más holísticas, más ecológicas, dentro de proyectos STEAM y donde los alumnos pueden colaborar descubriendo las matemáticas. ¿Qué visión tenés vos acerca de este cambio? sí, o sea, este cambio realmente no ha sido de un día para otro, realmente se ha ido haciendo progresivamente, de cambiar la mirada, de hacer solo contenidos y que los niños sean como un contenedor donde cada vez sabes más contenidos, a verlo de una forma mucho más dinámica, donde los contenidos los tienes que seguir sabiendo, pero no solo eso, tienes que ir mucho más allá, la importancia de conectar estos contenidos y y de además de saberlos poner en juego, ¿no? De saber resolver un problema que incluya un contenido, pero también hacer un razonamiento o saber criticar un razonamiento. Y entonces toda esta visión de las matemáticas más crítica, más profunda, al final es aprender a pensar. O sea, la asignatura de matemáticas, aparte de estar aprendiendo cosas concretas de contenidos concretos, te hace trabajar muy bien el pensamiento. Y entonces todo eso no se puede hacer con contenidos disjuntos de cajones de ahora sé hacer esta operación, ahora sé hacer esta operación, sino que tienes que integrarlo todo. Y esta visión, la matemática, no la educativa, sino la matemática en general, se ha ido construyendo colaborativamente, de una persona que hace algo, se lo explica a los demás, gracias a ese teorema que ha hecho uno, otro ahora piensa una cosa nueva y al final todo se ha ido descubriendo colaborativamente. Entonces, lo que intentamos recrear en clase también es este descubrimiento compartido, guiado por un maestro, pero como la colaboración es muy importante porque lo que dice un compañero te puede hacer como hacer el clic y entender tú otra cosa que no entendías, y entre todos vamos como argumentando todo lo que vamos descubriendo y construyendo entre todos en clase. O sea que esta visión, y además está muy extendida internacionalmente, y además hace conexiones con otras materias. O sea, esto es como la base
del aprendizaje matemático ahora. Y además ha filtrado en todas las etapas educativas, porque en algunas épocas esto fue cosa más de primaria o los de infantil o tal, pero es que ahora ya se está viendo que en todas las etapas educativas, incluido las universidades, están teniendo la necesidad, porque el trabajo que tendremos que hacer en el futuro, a qué nos vamos a dedicar la gente que está estudiando ahora matemáticas de aquí 30 años, es que a veces no podemos saber ni cómo van a ser las profesiones dentro de 30 años. O sea, lo que es importante es que la gente sepa pensar y sepa tener cintura para adaptarse a lo que se encuentre, teniendo muchos contenidos, ¿eh? Pero no solo son contenidos, es mucho más. Claro, y está buenísimo lo que comentás, Laura, y esto además impacta en cómo cambian los diseños curriculares, ¿no? Porque también hay una fuerte impronta a establecer contenidos y que todos los chicos los tengan que saber y los tengan que repetir y haya que evaluarlos, pero este nuevo paradigma que está más ligado, como vos comentabas, a la construcción del conocimiento en la realidad, porque el conocimiento siempre se construye de forma colaborativa, Claro. inclusive el conocimiento más exacto, como la matemática, ha pasado por ese proceso y sigue pasando por ese proceso. No tiene sentido que los estudiantes tengan que ser receptores pasivos de ese conocimiento, ¿verdad? Totalmente. Claro, es que además aquí también hay cosas variables que han cambiado de la sociedad. O sea, la sociedad también ha evolucionado y no son tan pacientes, que a veces hay gente que lo ve como algo negativo, pero también es positivo. Somos mucho más activos, necesitamos más, o sea, dar de comer más a los alumnos en el sentido mental, ¿no? De no una clase entera para explicar solo un concepto, o sea, vas haciendo conexiones, o sea, neuronalmente, o sea, neurológicamente esto es importantísimo para que el aprendizaje sea profundo, tienes que ir haciendo conexiones, no puedes explicar, entonces, cosas así sueltas. Entonces, eso es mucho más vivencial para los alumnos. Esto está demostrado que contra más significativo sea el aprendizaje de ese contenido o de lo que estés haciendo ese día, también más tardará en olvidarse. Entonces así lo tendrás que repetir menos asiduamente, porque si es muy superficial el aprendizaje, no has entendido, no hay aprendizaje profundo, tienes que repetirlo mucho para que no se te llegue a olvidar. En cambio, si es más significativo, está más arraigado, está conectado a lo que tú ya sabías y entonces te puedes permitir irlo separando más la próxima vez que lo tengas que trabajar y así puedes entrar más cosas. O sea, al final todo va hacia aquí. Y aquí esto ya no es solo de didáctica de las matemáticas, es de enseñanza-aprendizaje en general. O sea, esto se podría aplicar a cualquier materia al final. Sí, sí, es la diferencia en lo que llamaba que ayer la toma de conciencia, ¿no? Que ya forma parte de un proceso que ya está arraigado, ¿no es cierto?, en una forma de pensar. Em, y en ese sentido, también el enfoque de las matemáticas dentro del aula como un contenido más colaborativo lleva a revisar un montón el diseño de las clases, porque también hay que incorporar cuestiones procedimentales, cuestión de gestión de emociones, me imagino, porque la colaboración para encontrar la solución a un problema implica la escucha activa del otro, la empatía, el poder gestionar la frustración. ¿Cómo se vive eso? Porque yo creo que antes, y por lo menos en mi experiencia, de lo que yo he visto dentro del área, era al ser un trabajo más individual del estudiante, de ir reconociendo, y bueno, quizá había puestas en común, pero de búsqueda de respuestas, pero no de construcción de la respuesta, sino de ver quién tenía la respuesta correcta, quién había alcanzado la respuesta correcta dentro del aula. Pero la construcción de la respuesta correcta o el poder encontrarlo en grupo requiere de otras habilidades, no solamente cognitivas específicas Claro. del área. Totalmente. Aquí también juegan diferentes agentes en una clase. O sea, por un lado hay el maestro, el profesor, que es muy diferente hacer una transmisión directa
de cosas que tú sabes o te has podido preparar y ellos son simples receptores, que gestionar una conversación teniendo en cuenta las emociones y las respuestas que te pueden dar todos los alumnos, intentando como unir y guiar hacia dónde quieres llevar la conversación, porque darles mucho papel a los alumnos sin una buena guía, también se te puede ir la clase y no estar haciendo el objetivo que tú tenías de contenido o de proceso. Entonces, tampoco sería bueno, es saber encontrar, o sea, que el maestro tiene que gestionar muy bien la clase y tiene que saber encontrar el punto medio entre instrucción directa y descubrimiento guiado. O sea, descubrir libremente, pues no van a descubrir todos los niños las cosas porque no están preparados para ello, pero transmisión directa también es verdad que entonces para ellos no es tan significativo. Entonces hay que saber encontrar el punto medio también dependiendo de los alumnos que tienes. Para eso requiere como más formación del profesorado, porque tienes que dominar mucho las matemáticas que están involucradas en la actividad que estás haciendo y en las matemáticas que pueden estar relacionadas, que quizá no están pensadas en tu cabeza para hacer en esa clase, pero tienes que gestionar la contingencia de que un alumno te haga esa conexión, entonces lo tienes que dominar. Entonces eso será una parte y después los alumnos también tienen que ir aprendiendo un contrato didáctico con el maestro y con el resto de la clase de yo hablo, pero tengo un turno, no puedo hablar cuando quiera, no puedo decir la solución de un problema cuando justo el profesor le ha preguntado, aunque yo me la sepa, porque si no no estoy dejando pensar a los demás, pero a la vez no me quiero aburrir. Entonces tengo que tener mi contrato didáctico con el profesor, de con una mirada ya me entiendo de que yo lo he hecho, el profesor viene, me lanza una pregunta para ir más allá. Entonces el profesor tiene que saber mientras están trabajando, ir lanzando como preguntas de ampliación o de refuerzo a los diferentes alumnos de la clase para que todos estén haciendo la misma actividad, pero quizá con niveles distintos, porque después en la puesta en común también todo eso va a salir. Muchas veces a nosotros nos comentan, ¿no? Yo hago mucha formación del profesorado y muchas veces me dicen, ostras, es que trabajando así las matemáticas de forma competencial, de forma colaborativa, no se atiende a la diversidad porque se nota mucho y yo les digo, no es que no se atienda, es que ahora se nota mucho, tú lo has dicho, que había alumnos muy avanzados y había alumnos que les costaba más. Cuando tú estabas hablando y todos los alumnos estaban en silencio tomando apuntes, o no, pero y nadie decía nada, no es que no hubiese diversidad, es que no la veías. Estar estaba, pero como todos estaban callados, apuntando, pues tú ahí no veías. Pero claro, ahora darles la palabra, darles importancia a ellos, hacer que en una puesta en común no validas tú las respuestas. Esto también es muy importante. Es una validación conjunta. Cuando un alumno dice, creo que da 20, sí, todos estáis de acuerdo que da 20, yo no, como maestro no voy a decir, sí, da 20. O no, no da 20, daba 21. Esto antiguamente, con lo que has dicho de que se hacían algunas puestas en común, yo le diría más bien correcciones. Se corregía en voz alta y el maestro era el que tenía la autoridad para decir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ahora también tienes esa autoridad, pero la quieres compartir más. Y si alguien ha dicho algo que está mal, intentas que sean el resto de compañeros que se den cuenta y que le digan en qué se ha equivocado, que eso también es muy importante, saber argumentar por qué una respuesta es errónea, ¿no? Entonces eso es formación del profesorado sobre todo y que dominen mucho el grupo. Y cada vez los niños y niñas están más trabajados emocionalmente y saben gestionar estas cosas. Antiguamente era por miedo, nos quedábamos callados por miedo y ya. Y ahí nadie decía nada. Y ahora ya no hay este miedo, que es muy positivo, ¿eh? Que el miedo bloquea mucho. Claro. Y Laura, lo que decís es alucinante, comparto plenamente y me parece una visión muy
este, cercana a los alumnos, muy linda, y quería decirte también que muchas veces en ese tipo de prácticas de corrección grupal, me gustó mucho esa mirada, lo que pasaba es que se invalidaba a los estudiantes y el estudiante que se siente invalidado dentro de la clase, luego automáticamente genera una identidad que dice, a mí no me gustan las matemáticas, a mí yo no soy bueno para matemáticas. Ya está, o sea, a mí me gusta más historia, no me gusta matemática. Y esta comprensión más profunda por parte del docente de la matemática, de entender que se puede llegar por otros caminos también a la misma respuesta. Y que hay que valorar también la conversación, porque si yo puedo argumentar por qué el resultado da tanto, y puedo entender, aprender del otro. Bueno, mirá, él hizo un proceso que yo no tenía en cuenta y eso es algo positivo, no es una frustración, pues si no se vuelve casi una competencia, a ver quién encuentra la respuesta correcta, pero una competencia en el mal sentido, en el sentido de que hay uno que termina siendo el que es bueno para matemáticas Ujú. y otro que no lo es. Y después esas identidades, que los estudiantes son muy permeables a esas identidades, quedan como un estigma para ellos. Después ver Totalmente. personas que por ahí pasaron 50, no sé, un montón de años y dicen, al final a mí me gustan las matemáticas, pero en la escuela no las aprendí de esta manera. Claro. Y eso es muy impactante, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos una vez hicimos un eslogan que lo imprimíamos en bolsas o en camisetas que decía, no es que seas de letras, es que nunca te han explicado las mates así. Porque mucha gente, lo que la dicotomía esta que comentabas de, no, yo soy de ciencias, no, yo soy de letras. Y al final es una lástima porque todos somos de todo, todos tenemos que ser personas completas. Después te puede gustar más una cosa o la otra. De hecho, nosotros, al final, nosotros, en general, toda la didáctica de las matemáticas, lo que busca no es que en el futuro todos los alumnos se conviertan en matemáticos. Lo que busca es que la gente aprenda bien las matemáticas, tenga pensamiento crítico y que puedan escoger lo que más les gusta, escogiendo lo que más les gusta, no intentando evitar las matemáticas, porque hay gente que quizá después acaban siendo grandes diseñadores, ¿eh? Pero quizá hay gente que ha escogido hacer diseño, no porque le guste el diseño, sino porque así es algo que no tendrá matemáticas. Que después es mentira, porque en el diseño hay muchísimas matemáticas, mucha geometría, tal, pero se lo encuentran después. La gente lo que intenta es como esquivar, y no, yo haré historia, que así ya no hago matemáticas. Y eso es lo que no tiene que pasar, porque si no las matemáticas son una limitación que si no entras, te bloquean la mitad de tu vida y ya no te están dejando escoger, no te están dejando ser libre. Es que tú después quieras hacer historia porque es tu pasión y lo que más te gusta, genial, pero que no sea porque te intentabas ahorrar de hacer matemáticas, ¿no? De alguna manera. Y este bloqueo que también hablabas, es muy importante trabajarlo desde pequeños, porque cuando ya tienen 16 años, la posición esta de soy de ciencias, soy de letras ya es demasiado tarde para cambiarla. Es importante trabajarla muy desde pequeños y que no entren en ansiedad matemática, que es un concepto que está muy estudiado y hay muchísima gente que tenía ansiedad matemática. Ahora yo creo que cada vez menos, porque en las escuelas es eso, que al trabajarlo así ya no es tan de venga, sal tú a la pizarra, ¿cuál es esta pregunta? Y si no la sabes, todo el mundo mirando, o sea, no es tan punitivo, es más constructivo y si ahora no te sale, pues tampoco te bloquea tanto, ¿no? De alguna manera, pero es súper importante porque es que si no, ya no puedes aprender neuronalmente, o sea, si tú estás bloqueado, no vas a hacer conexiones con nada. Es que entonces ya estás en otro mundo, ya no quieres entrar ahí y eso hay que sacarlo. Y aquí las STEM en general, ahí trabajan mucho en esta dirección, ¿no? De un pensamiento global donde puedas entrar por muchos sitios, que la gente no se bloquee, que la manera de pensar distinta de diferentes personas será muy rica al trabajar después en equipo. Eso será importante.
muchas veces, tomando en cuenta lo que estabas comentando, a mí me parece que los diseños curriculares atentan bastante contra esta visión tan positiva, tan holística del estudiante, porque toman de diferentes campos del saber, como vos decís, soy de letras, soy de matemáticas, soy de historia, como si fueran cosas completamente separadas, como si formaran parte de una identidad, cuando nosotros, como vos dijiste, tenemos que tener una mirada global de la realidad, si no es incompleta. Y muchas veces se toma los contenidos, bueno, matemática, contenido académico de la matemática y se baja, se hace la transposición didáctica y se baja casi seleccionando unos contenidos al nivel secundario, y entendiendo como si fuese un adelanto de lo que después se estudia en la universidad. Entonces, por ahí tenés chicos en las aulas de secundaria estudiando matemática como si fuesen a estudiar matemática luego y contenidos que son que hay que aprenderlos, que son contenidos nodales, que hay que saberlos, entonces se pierde esa dimensión práctica del contenido. En ese sentido, los proyectos STEAM vienen a revisar esta forma de entender el conocimiento, porque, como vos decías, Laura, si tengo que hacer un proyecto, necesito de la matemática. Voy a diseñar ropa, bueno, necesito de la matemática, porque ¿cómo corto la tela si no la mido, si no uso la geometría para, o si voy a hacer, bueno, cualquier proyecto que sea STEAM? Entonces, en ese sentido, el contenido cambia un montón, el abordaje y la forma que el estudiante se acerca al contenido. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte cómo las matemáticas pueden convertirse en un lenguaje común para los proyectos STEAM y para el aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Sí. A ver, yo aquí tengo como una opinión también un poco abierta. Es decir, ahora aquí has dicho muchas cosas, a ver si las puedo conectar. Por un lado, hay el explicar asignaturas o trabajar asignaturas por separado o intentarlas ver también entre ellas conectadas. A mí aquí me encuentras en el medio. Es decir, por un lado, me gusta la idea de conectar también entre asignaturas y ver que la persona sea completa y lo domine todo y que delante de un proyecto pueda como sacar lo que lleva dentro de diferentes ámbitos. Pero para conseguir eso, creo que también es necesario dominar de cada uno de los ámbitos, porque si no, es decir, cuando una persona ya está formada y ya está en el trabajo, una persona muy buena es la que tiene conocimientos de diferentes cosas y además los sabe hacer jugar. Pero claro, para conseguir que la persona cuando sea mayor sea así, ¿qué hay que hacer en las escuelas? Pues muchas veces se ha hecho como un péndulo y en un lado están los que solo hacen asignaturas disjuntas que los profesores ni hablan entre ellos y en el otro extremo están los que hacen todo proyectos que donde tienen que evocar siempre todo lo de los otros ámbitos, pero claro, ¿qué pasa? Que los dos extremos para mí no serían el camino porque si tú durante toda la escolarización estás en el extremo de solo hacer proyectos, lo que puede pasar es que en cada uno de los ámbitos no seas suficientemente bueno como para llevar buenas soluciones al proyecto general. Entonces, para mí lo bueno sería hacer una combinación de ir haciendo los ámbitos, trabajarlos profundo también en ellos en sí mismos y de manera abstracta, y después también hacerlos jugar para ir viendo cómo van conectando con las otras. Y después, dentro de ya cuando estamos en el proyecto y las matemáticas que yo sé las llevo a jugar, como si dijésemos, también hay que ir con mucho cuidado en ver la parte instrumental o ver el lenguaje este, ¿no? O sea, las matemáticas no pueden tener como único fin aprendo matemáticas con el fin de que cuando tenga un proyecto que me englobe más cosas, pueda estar ahí con las matemáticas. Porque entonces es una visión muchas veces muy instrumental. Mm. Voy a hacer algo de física o de diseño, de historia, no sé qué, y vamos a hacer el presupuesto. Y vamos a hacer después la estadística final de cómo ha ido.
Y entonces es como si las matemáticas solo pasaran por la parte instrumental. Tendríamos que también trabajar proyectos donde quizá la matemática es lo que vertebra y la matemática más abstracta, más artística y que se nutra de los otros ámbitos para tirar adelante el proyecto o también en clase de matemáticas hacer algunas actividades que son muy abstractas y que quizá no conectan. Por eso los extremos no me gustan porque te estarías dejando de hacer actividades que solo son de matemáticas, que son abstractas y que son buenísimas para ayudar a aprender a pensar, que también es uno de los objetivos. Entonces yo me quedaría como en un medio intentando hacer de los dos. Y contra más potente seas es porque tienes mucho dominio del contenido, de los procesos dentro de ese ámbito y que además lo sabes conectar con otros ámbitos. Bueno, me quedaría ahí en un medio. Sí, es excelente lo que decís, Laura, es tal cual, porque obviamente que hay contenidos nodales que hay que tener y no hay que, o sea, el conocimiento no tiene solamente una dimensión instrumental, porque si no, entonces tampoco tendría sentido, porque aparte uno no sabe luego para qué va a necesitar el conocimiento, Claro. si no simplemente estaríamos on demand buscando el conocimiento y nosotros tenemos pero los dos extremos tienen sus cuestiones negativas, ¿no? El puramente academicista te desconecta tanto de la realidad que hace perder el sentido, la conexión Con eh, el final. claro, con el objetivo, con el sentido que tiene el contenido, que las matemáticas se han ido desarrollando, la humanidad las desarrolló para resolver problemas, Sí, para encontrar soluciones, y por otro lado, por ahí queda el estudio de la matemática queda como algo muy pobre, ¿verdad? Y dentro de las aulas, ¿cómo se pueden modificar los espacios áulicos para que las matemáticas se conviertan en un proceso también colaborativo? Sé que ustedes están trabajando con un concepto de pizarras verticales, ¿verdad? ¿Cómo se exacto. llevan adelante estas pizarras verticales y qué resultado tienen sobre todo? Mira, esto de las pizarras verticales no es, o sea, es una de las 14 prácticas que propone Peter Liljedahl, que, bueno, es un matemático y experto en didáctica de las matemáticas, que él es canadiense, sueco, pero vive en Estados Unidos, que ha hecho este libro que ha corrido bastante y de hecho lo recomiendo, el de Aulas para Pensar, que también está en español, o Building Thinking Classrooms que él lo hizo original. Y él lo que propone son 14 prácticas para que en tus clases los alumnos piensen, ¿no? Como él tenía muchas investigaciones, que visitaba muchas escuelas, hacía muchas observaciones y veía que los alumnos no pensaban. Em, los niños tomaban apuntes de lo que decía el profesor, pero no estaban pensando, simplemente estaban registrando, o cuando corregían un ejercicio solo miraban si les había dado igual, pero no pensaban si había más de una manera de hacerlo, si podían encontrar otra solución, si el argumento que lo ha hecho el compañero es más óptimo que el mío o no. Simplemente me da tres, vale, a mí también, pues genial, ya no pienso más, ya me ha dado tres. Y después también explicaba mucho la parte esta del mimicking, este concepto de los maestros muchas veces nos pensamos que yo explico cómo se hace, ahora hago un ejemplo, lo resuelvo yo entero, ellos lo copian y ahora les pongo, ahora lo hacéis vosotros y les pongo un ejercicio muy parecido al que acabo de hacer de ejemplo con los números cambiados y todos lo hacen y yo ya me quedo satisfecha de, mira, pues ya saben sumar. No, no, lo que saben es hacer mimicking de la suma que tú acabas de hacer, que le has cambiado dos dígitos y ahora parece que sea una distinta, pero están haciendo lo mismo aunque no hayan entendido nada, ¿no? Entonces esto lo criticaba mucho y él empezó a desarrollar como ideas de qué hacer en clase para que los alumnos piensen. Entonces él vio, y esto también está, hay otras investigaciones, que por ejemplo, una de las cosas era sacarlos de la silla. O sea, nada de que estén con los apuntes, con la libreta, mirando, tal, y haciendo ver que hacen de buen alumno, ¿no? Que cuando el profe se acerca hacen como que están haciendo, pero en realidad no estaban haciendo. Entonces dice, vale, todo el mundo fuera, todo el mundo levantado, y entonces él propone hacer grupos de tres porque grupos de dos
hay veces que eso es demasiado poco, pero de cuatro ya siempre hay alguien que no está pensando porque ya dice, bueno, ya lo harán los demás. Entonces Claro. siempre dice grupos de tres aleatorios y además que sea visiblemente aleatorios. Él lo que hace es repartir cartas y a los que les ha tocado el uno vienen a esta pizarra, porque así también te saca las etiquetas de yo soy el que lo sabré hacer o no tal. Entonces están grupos de tres aleatorios con un solo rotulador y entonces es importante que la superficie sea borrable porque dice que dejar escrito algo en un papel es como una carga y si no está bien, que en cambio si es borrable, pues bueno, pues no está bien, lo borramos y entre los tres decimos y los tres nos tenemos que comunicar porque el rotulador lo tiene uno, entonces si yo quiero escribir algo le tengo que explicar y él me tiene que entender de qué es lo que quiero escribir y entonces es una manera una muy buena manera de resolver problemas en la clase de matemáticas. Entonces, esto se ha probado, hay muchas investigaciones, nosotros también lo hemos probado y funciona realmente muy bien. O sea, la gente está muy motivada haciendo el problema y entonces también el maestro, en este caso, va pasando por los grupos, va ayudando cuando hace falta, va lanzando más preguntas para ir más allá cuando hace falta. Entre ellos, entre los grupos, se van ayudando. No está, es en pizarra vertical para que yo, que estoy en mi grupo, pueda mirar, inspirarme de lo que han hecho otros, que no dice, no es copiar, es inspirarte. Tú miras, ostras, estos están descomponiendo el número en sumas pequeñas. Vamos a probar de hacerlo así, venga, vamos a probar. O sea, estamos entre todos, nos podemos dar pistas, ¿no? Y entonces al final el maestro también va viendo cosas y a veces les va a un grupo y puede decir, vale, esto no lo borréis, porque después en la puesta en común lo querré destacar. Y después va marcando cosas, ¿no? De lo que va a querer destacar en la puesta en común. Y entonces cuando acaban el problema, sin sentarse ni nada, ya de pie, el maestro hace un paseo por el museo un poco, de como si todo fuese un expositor de cómo han resuelto el mismo problema diferentes grupos y dice, mirad, estos han empezado así, porque yo ya como maestro he visto cómo lo han hecho y gestiono la puesta en común, ¿no? Que esto es un libro también que recomiendo de Smith y Stein, que se llama Cinco prácticas para orquestar puestas en común en gran grupo de manera satisfactoria, que esta parte de seleccionar de lo que han hecho los alumnos, en qué orden lo que representar al grupo para hacer la puesta en común y así entre todos saldrán cosas de los alumnos que entre todos nos ayudarán a construir la resolución de este problema o el concepto de mediatriz o lo que estemos trabajando, ¿no? Y entonces esto hace la puesta en común final. Y bueno, funciona bastante bien. Tampoco, como siempre, para mí no hay que ser extremista. No convertiría todas, absolutamente todas mis horas de clase en esta dinámica, pero es una dinámica muy útil, que funciona muy bien, que la puedo usar mucho, pero quizá hay veces que querré hacer otra dinámica, no me casaría solo con esta, ¿no? Pero es una metodología que puede ir muy bien y es muy propensa a que los alumnos piensen. Y después también, yo os recomiendo el libro. He explicado algunas de las prácticas, pero después también hay, cuando ya han hecho esto, cómo después toman apuntes y dejan registrado lo que han aprendido del problema que han hecho hoy. O sea, hay también toda la parte de después cómo institucionalizo lo que hemos aprendido y me lo quedo en los apuntes, e incluso cómo evaluarlo y todo esto. Esas prácticas que, bueno, increíble, y esas prácticas que comentás diluyen un poco todas estas problemas, estos desafíos que tiene la matemática tradicional en su formato de enseñanza tradicional. Porque además, esto de poder trabajar con otro, escucharlo, buscar una solución común, poder borrar, o sea, sentir, es la forma en la que luego todos los de adultos vamos a tener que trabajar, vamos a trabajar de manera colaborativa, vamos a trabajar de esta manera. Y además tenemos que tener la posibilidad de pensarnos como personas que podemos trabajar de esta manera. Pues si no, Totalmente.
La otra, una manera mucho más individualista, muy orientada a hacer una respuesta, termina reproduciendo una forma de trabajo en el que yo hago lo mío, sé hacer esto, el resto no me interesa, Mm, y yo hago bien lo mío, entonces no colaboro, y realmente el presente y el futuro de la humanidad no va por ese camino, no. porque vamos justamente a romper todos esos esquemas en el aprendizaje, en el trabajo, en la vida. Sí, además son competencias y habilidades que serán muy útiles y muy necesarias para la persona del futuro, ¿no? O sea, antes estaba muy bien visto alguien que supiera muchas cosas. Ahora saber muchas cosas te posiciona bastante normal. O sea, Exactamente. habrá inteligencia artificial, habrá internet, habrá muchos sitios donde se podrá acceder a estas cosas que antes sabíamos. Eso ya no te da poder. Lo que te da poder es saber entender a los demás. Trabajar en estos grupos, cuando tú no tienes el rotulador, aunque tú sepas hacer ya el problema, como te toque con uno que no lo sabe hacer, a ver cómo te las apañas y tienes que saberte explicar, el otro te tiene que entender, tú tienes que saber entender el otro que está diciendo. O sea, eso son unas competencias que serán súper necesarias y ahí se pueden trabajar. Si todos estamos solos en nuestro pupitre, copiando unos apuntes y corrigiendo unos deberes, ahí no estamos trabajando estas capacidades, estas competencias. Entonces eso será necesario. Claro, tal cual. Eh, justo, bueno, vos mencionaste dos libros súper interesantes que ya mismo los voy a buscar porque me encantó todo lo que comentaste de ellos y en relación a lo que acabas de decir, Daniel Goleman también acaba de sacar un libro que se llama 12 competencias de la inteligencia emocional que habla de esto y comentan en su introducción que estas competencias técnicas pasan a ser la base cuando vos empezás a trabajar en un lugar o cuando ya estás con pares que todos fueron a la universidad y saben matemáticas, por ejemplo, ya no te destaca el conocimiento, porque podés tener un poco más de conocimiento, menos, pero no es dramática la distancia sino que son estas competencias emocionales de poder hablar con el otro, entenderlo, convencerlo, o exponerle los argumentos de modo convincente. Bueno, todas estas Ujú. habilidades son fundamentales y que tienen que venir desde la secundaria, ¿no es cierto? Desde la primaria. Hay que Sí, empezar a desarrollarlas o inclusive desde inicial. exacto. Laura, ahora quería que conversáramos un poquito acerca de esta 10ª edición del SteamConf. Nosotros sabemos que vos sos un pilar importante en las ediciones anteriores también de esta propuesta que lleva adelante PACA y que convoca a educadores de todo el mundo. Y este año justo en particular están trabajando con las matemáticas, ¿no? Como uno de los pilares Sí. de, del Congreso de este año. Así que queríamos que nos contaras un poquito qué es para vos el SteamConf, qué, qué es lo que más Bueno, te moviliza de ese encuentro de educadores a lo largo del mundo y de su visión innovadora, y también conversar un poquito acerca de las propuestas que este año se van a llevar adelante. muy bien. Yo lo primero es que, bueno, yo soy matemática y del doctorado en didáctica de las matemáticas, pero yo creé un proyecto que juntamente con un compañero que se llama Explorium, que es una asociación sin ánimo de lucro que hacemos actividades STEM, en educación con el tiempo libre, es decir, campamentos de verano de ciencias y tecnológicos, colonias, extraescolares, talleres a escuelas y mucho desde este ámbito. Y esto lo creé en el 2014 y justo fue cuando empezó lo del Steam Conference y yo siempre lo vi como, wow, qué privilegio que tenemos de que en Barcelona se organice este encuentro de gente potente en Steam y que nos ayuden a entender qué es el Steam, porque hace 10 años no estaba tan extendido y había dudas sobre qué era esto del Steam. ¿Era trabajar por proyectos o era
ver los ámbitos como de manera interrelacionada, era anular totalmente los ámbitos de manera independiente y solo verlos de manera conjunta. ¿Era algo más político o era algo más científico? O sea, yo siempre lo vi como, wow, qué potente que traigan gente, porque además Paca conseguía gente de Finlandia, o sea, de Estados Unidos, de sitios como donde eran referentes y venían como a hacer talleres, ponencias y todo. Y siempre lo he vivido yo como público los primeros años como una oportunidad enorme para aprender, ¿sí? Y después, ahora que se haya mantenido en el tiempo y que se hayan hecho absolutamente todas las ediciones, no sé si por la pandemia, ahora no recuerdo si tuvo que ser online o si tuvo que hacer algo extraño, pero fue por culpa de condiciones externas. Y entonces ahora, también en los últimos años he estado también involucrada como desde la otra parte, ¿no? O sea, aprender desde público siempre aprendes, pero también pudiendo hacer algún taller, alguna comunicación. Y la visión esta de Paca de unir siempre a la gente, ¿no? De viene un experto, pero te hace ser mentor de él y entonces creas una sinergia porque quedas para comer afuera, para preparar el taller o para darle como el soporte necesario y crear estas conexiones entre la gente que he Sí, podido vivir desde el otro lado, también creo que es brutal y que es una oportunidad genial. Y que en esta 10ª edición haya también querido poner las matemáticas en el centro, creo que es algo muy potente porque en realidad desde hace 10 años, cuando ha empezado todo este mundo del STEAM, a veces los de matemáticas son los que se han quedado más afuera, porque los propios maestros que aún no están quizá en esta visión más competencial que yo estaba explicando al principio, si tú estás aún con unas matemáticas muy transmisivas, muy de contenido, que no quieres ir más allá, entrar en un proyecto STEAM a colaborar es totalmente verlo como las matemáticas instrumentales y como profesor de matemáticas no estás viendo que aprendan matemáticas, estás viendo cómo las usan, pero no te aporta tanto si tú vas con esta mentalidad. Entonces, la gente muchas veces eran las que no se querían unir, pero se ha visto que, ostras, es súper relevante que los de matemáticas también se incluyan, pero tanto instrumentalmente como profundamente en el diseño de actividades STEAM, ¿no? Y entonces creo que darle el peso ahora a las matemáticas es haber visto que realmente no pueden quedar ahí la M minúscula para hacer el presupuesto al principio y la estadística al final, que tiene claro, que estar más profundo, impregnado en toda la actividad. Y entonces esto a mí me ha gustado mucho y bueno, también me he querido involucrar. Y entonces habrá conferencias potentes, habrá talleres. Nosotras hacemos este taller de Thinking Classrooms, de pizarras verticales. Yo también haré un taller, conferencia, taller de lo que decía un poco antes, de la dicotomía esta entre aprendizaje a través de transmisión directa o de descubrimiento guiado, ¿no? Y hablar un poco sobre estos dos extremos y que hay muchos grises en medio, que quizá encontrar el gris adecuado puede ser la solución. Bueno, no os estoy haciendo spoiler de mi charla, pero está sí bien. haré una de estas. Y bueno, y muchas ganas de ver todas las otras propuestas que va a haber y que seguro que serán súper interesantes. Exactamente. No, y aparte que la matemática es un lenguaje común, yo creo, para un proyecto STEAM debe ser un lenguaje común. Uno de los lenguajes, ¿no? De los que se habla dentro de un proyecto. Tenemos que tener eso para poder comunicarnos, como decíamos antes, ir pensando todas estas dimensiones. A veces no se lo piensa así a las matemáticas y es una lástima porque tiene mucha potencia pensarlo de esa manera. Sí, de hecho,
al final, yo no sé si también tiene que ver, pero creo que un poco sí. La didáctica, yo no soy experta en didáctica de las otras, de los otros ámbitos, ¿eh? Pero en didáctica de las matemáticas, primero, que siempre hay muchas asociaciones de profesores y de maestros y muchas sociedades que se Claro, unen y preparan cosas y jornadas y congresos y todo. Pero además, o sea, esto de que sea un lenguaje realmente es muy internacional y realmente hay mucha colaboración entre asociaciones de un país con el otro país y hay mucha, una línea muy internacional que van en la misma dirección. O sea, Estados Unidos, los australianos, los noruegos, finlandeses, o sea, todo el norte de Europa. En Latinoamérica también hay gente muy potente, muy pionera en didáctica de las mates que van en esa línea. Yo conozco gente de Chile, gente de Brasil. O sea, realmente, o sea, no hay o sea, no hay como diversas corrientes. Todo el mundo que estudia o que tiene, hace investigación en didáctica de las matemáticas es como que va hacia el mismo sitio. Y eso yo creo que esto de ser un lenguaje universal también hace que nos podamos unir de manera internacional. Quizá, no lo sé, quizá también, ¿eh? Pero quizá las asociaciones de maestros o de profesores de historia, como en cada país la historia es distinta y focalizan más en la historia de mi país o la historia del otro país, aunque también haces historia internacional, pero no tanto, los temarios son tan distintos que quizá no se presta tanto a unirse y tener una visión internacionalmente de lo que es esa ciencia. Y en matemáticas es muy potente que todas las asociaciones internacionales que trabajan en investigación de didáctica de las matemáticas están como yendo en la misma dirección. Eso te da también una solidez que tú estás como, vale, estamos metidos en esta vía que te da mucho respaldo al final. O sea claro. que eso es interesante. Y eso tiene que llegar a las aulas, ¿verdad? Ahora Totalmente. el desafío es llegar a las aulas y a los docentes. Sí. Bueno, Laura, la verdad que hemos tenido un podcast increíble. No solamente hemos tocado muchos temas, sino que creo que muchos de ellos con mucha profundidad, llevando propuestas realmente, una mirada y propuestas realmente muy innovadoras y necesarias. Ujú. Y para cerrar, quería, bueno, darte la palabra para que puedas cerrar, para que puedas saludar a la audiencia y, y a todos los que nos están escuchando, y dejarte una pregunta que es, ¿qué le dirías a un profesor de matemáticas ahora para que ya la próxima clase de matemáticas pueda implementar un cambio en esta dirección en la que estuvimos conversando? Bueno, pues mira, o sea, si le tuviera que decir algo, es que dejara de pensar en que lo que tiene su trabajo es explicar muchas cosas, sino que cambiara la mirada y entrara pensando que su trabajo allí es que aprendan muchas cosas. Solo cambiar este foco no es yo tengo que explicar muchas cosas y que se entiendan bien, no, no, es tengo que hacer cosas, proponer actividades, proponer problemas, gestionar la resolución de estos problemas para que aprendan. Solo cambiar esta mirada ya hace que cambies mucho lo que vas a hacer en clase y que estés muy atento de qué es lo que dicen ellos. Ellos tienen la palabra al final y tú puedes explicar muy bien que si nadie te está escuchando, no vas a conseguir que aprendan nada. Entonces, no estarías cumpliendo tu objetivo, ¿no? Entonces, las aportaciones de los alumnos serán muy relevantes y serán también las que te darán la temperatura de cómo de bien están aprendiendo, que al final es lo importante. O sea que, mira, hacer este cambio de mirada yo creo que es importante. Y nada, o sea, para despedirme, muchas gracias. Ha sido increíble. Creo que las preguntas nos han hecho pensar a mí también. Espero que os haya gustado
yo creo que nos podemos encontrar en algún sitio, en algún congreso o en alguna jornada didáctica de matemáticas o de STEAM. Yo me encanta ir, siempre estoy por ahí. Y nada, espero que os haya inspirado o que os haya hecho reflexionar, que al final es la idea, ¿no? Hacer reflexionar a la gente y eso nos hace avanzar a todos. Excelente, Laura. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido realmente increíble. Y claro que nos vamos a encontrar seguramente en el SteamConf para seguir conversando y seguir, vamos a comentar un poquito cómo es la experiencia de estos talleres allí. Bueno, muchísimas Genial. gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos allí.